Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y hoy, a propósito de las celebraciones patrias, vamos a conversar sobre la independencia. ¿Qué significa la independencia hoy en día? Para ello nos acompaña la doctora Ana Carolina Ibarra, directora del Instituto de Investigaciones Históricas, y el doctor Jesús Hernández, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. La idea que digamos más estándar o quizá más aceptada de la independencia es que es el inicio o el proceso o la gesta que inicia la formación del Estado mexicano moderno. ¿Cómo ven ustedes hoy, ¿no?, ese Estado y la independencia? Bueno, quizá vale la pena empezar por decir que estamos conmemorando la fecha, la conmemoración del inicio de un proceso que culmina 11 años más tarde, casualmente también en el mismo mes de septiembre, y ese es un proceso de guerra, de convulsión política, social, de grandes argumentos, y no de una línea uniforme, sino de una serie de argumentos que van prevaleciendo y que concluyen con la ruptura con España, lo cual no quiere decir necesariamente el asumir plenamente la soberanía en los términos que imaginaríamos, al punto de que incluso en el momento de Juárez, frente a la intervención francesa, dirá estamos consiguiendo la verdadera independencia, ¿no? Entonces es un proceso largo que empieza con el cura, como sabemos, figura emblemática, y el grito de Dolores, que también hay toda una controversia de qué se dijo y qué no se dijo. Hay, por suerte, una muy buena documentación ya ahora que nos permite saber de las distintas arengas de Hidalgo qué es lo que se decía, pero no necesariamente el grito de independencia en los términos que lo celebramos hoy. Pero siendo el punto de partida, ni duda cabe que ese acontecimiento en Dolores pues es un acontecimiento fundacional. Bueno, y se supone, efectivamente, como dice Ana Carolina, el gran objetivo era la independencia, ¿no?, la construcción de un Estado soberano, cosa que parece no ser tan clara, ¿no? Claro, yo creo que la importancia de pensar la independencia actualmente reside precisamente en la necesidad de que entendamos la historicidad de nuestro Estado y de nuestra nación mexicana. Hay que entender que no es esencialista, no ha estado aquí por siempre, se construyó históricamente, socialmente. Hay momentos, digamos, importantes en este proceso de construcción, y uno de ellos, sin duda, fue la ruptura con España. Hay que recordar que la Nueva España, que fue lo que se independizó, pertenecía a una realidad política mucho más amplia, mucho más compleja, que era la monarquía española. Entonces, entre 1810 y 1821 ocurre un proceso armado, violento, contradictorio, que deriva finalmente en la ruptura con España, y a partir de ahí, digamos, se arranca el proceso de construcción del Estado mexicano, y un proceso también de darle cohesión a algo que no existía, pero que se anhelaba, que era una premisa para la existencia de un Estado, la nación mexicana. Pero al mismo tiempo se están independizando también todos los demás estados hispanoamericanos que formaron parte de la monarquía hispana. Es decir, hay que ubicarnos también en el tiempo, en el espacio, para entender, digamos, la importancia de este proceso tan importante que significó una ruptura, pero también una serie de continuidades, ¿no? Claro. Sí, eso es un tema muy interesante, que a veces nosotros no lo pensamos, ¿no? Porque pensamos que la independencia es una cosa que ocurrió en México y quién sabe qué pasó en el resto del mundo, pero la verdad es que se iniciaba, y bueno, no fue ni siquiera México fue el primero, pero hubo todo un proceso, es una época de proceso de revoluciones o de rupturas y de formaciones de estados nacionales, ¿no?, sólidos o no sólidos, pero de formación de lo que llamamos estados nacionales, ¿no? Nos parece muy fácil en un mundo como el de hoy analizar y estar pensando continuamente en lo que pasa en otros lugares, no solo con el vecino del norte, sino en allende los mares, ¿no?, y estar muy conectados. No tendríamos por qué pensar este proceso de 1810, que culmina en una de sus
en todo después de la guerra, 10, 11 años más tarde, no tendríamos por qué verlo diferente. Entonces, ciertamente, como decía Jesús, la Nueva España formaba parte de la monarquía y la monarquía a su vez estaba inserta en un concierto de momentos complejos donde la Revolución Francesa es detonante de un reajuste a nivel mundial muy grande, por supuesto además implica España, y entonces todo esto son una serie de, creo que eso nos ayuda mucho, el presente nos ayuda mucho a comprender genuinamente, ya no en exclusiva y sin quitarle méritos a los héroes que hoy conmemoramos y que se escuchará más adelante sus nombres y toda la nómina, y que es deseable pues acordarse de todos ellos y todas las vicisitudes que tuvieron, y por otro lado las partes realmente heroicas, pero es deseable sin duda alguna poder enlazar esto con la realidad compleja mundial, que no tenía por qué haber sido distinta y haber dado lugar a procesos internos, exclusivos, endogámicos, sino que hay una serie de interconexiones que es un desafío muy atractivo de ver, así como yo digo a veces, o lo decía para mis alumnos, que realmente es un laboratorio de análisis el pensar en el proceso de independencia. Y coméntame, ¿cuáles eran esos factores externos que te parece que eran cruciales en ese momento? Bueno, simplemente un hecho como la Revolución Francesa, en donde cae la cabeza de la monarquía, significa un cuestionamiento brutal de lo que era el orden vigente. Y para una monarquía como la española, emparentada además con el propio Luis XVI, era saber que su propia cabeza estaba ahí. Esto significa poner en duda un valor incuestionable, que era la fidelidad al rey, que era uno de los crímenes más grandes que se podían cometer, hablar en contra. Ya los ingleses, ya los norteamericanos habían juzgado, cuestionado los errores del monarca a la hora de la independencia de los Estados Unidos, pero a la hora que los franceses llevan al cadalso en pleno momento jacobino al monarca, yo creo que le dan un sacudimiento al mundo político real y al mundo simbólico también de antiguo régimen. Ese es un gran suceso, por no entrar en los terrenos de la política internacional que van a llevar a que finalmente Napoleón Bonaparte acabe invadiendo la península en 1807 y luego 8, y que entonces la corona española quede acéfala ante el hecho de que se doblegue Fernando VII. Entonces todo esto está muy enlazado, y si no lo vemos todo, perdemos la dimensión y la proporción de la actuación de cada uno de los individuos y de los grupos sociales que participan allí. Era un gran momento de transición, ¿no? Porque en cierta medida lo que estamos viendo en Europa también es la formación de en Estados Unidos y en Francia, la formación de los estados nacionales modernos, digamos, como dos momentos clave de lo que después van a ser, o vamos a copiar, o vamos a tratar de repetir, como quiera que se vea, de estos modelos, tanto el caso francés como el caso americano, ¿no? Y eso era también un fenómeno importante. Claro, yo creo que eso es fundamental, porque yo agregaría a lo dicho por Ana Carolina, el repertorio de ideas que están ya en el aire, que están flotando ahí, que no tenían que llevar necesariamente a la independencia, pero ante la coyuntura de la ausencia del rey, digamos, la gente ante el desconcierto, la estupefacción, pues voltearon, buscaron de dónde hacerse de una serie de referentes políticos, un lenguaje político, y ya estaba ahí, la idea de soberanía popular, la idea de la representación política, a la cual a conceptos que van a incorporar en ese momento para dar salida a esa crisis, digamos, es decir, la Ilustración, las ideas liberales que estaban ya circulando en el ambiente eran parte de ese momento cultural que van a contribuir también a redireccionar, digamos, la historia de las posesiones españolas en América. ¿Sí? Y claro, no es que desde el principio se hayan propuesto la independencia, eso hay que tenerlo muy claro. Hay muchos proyectos, muchas alternativas que en ese momento se pusieron sobre la mesa, es decir, estoy pensando entre 1808 y 1810. Hay quienes decían, bueno, vamos a
constituirnos en entidades autónomas mientras regresa el rey. Otros decían independencia, pero en realidad no querían decir independencia en un sentido absoluto, sino temporal. En fin, hay quienes insisten en la fidelidad y apegarse a instituciones tradicionales ya asentadas. En fin, es un momento en que se abrió un abanico de posibilidades. Lo que vino después, hay que explicarlo, pero no tenía por qué ser así. Claro, lo que un historiador tiene que explicar es por qué fue así y no fue de otra manera, que eso es fascinante, es interesante. Es decir, no estaba predestinado a convertirse la Nueva España en México, como se convirtió, y el ejemplo creo es lo que pasó en otros virreinatos, que no se convirtieron en estados nacionales, sino que en este momento de crisis se terminaron fraccionándose en varios estados nacionales. Si pensamos en el Reinato del Río de la Plata, en el de la Nueva Granada, ¿sí? Por poner en ejemplo, la Nueva Granada termina convertida en 3 países, 3 estados, Colombia, Ecuador y Venezuela, ¿no? Claro. Bueno, pero entonces, ¿y qué fue, digamos, cuáles son los elementos que de repente, cómo evoluciona todo este movimiento de 11 años para... Yo querría decir, y justo enlazando con lo que platicábamos y mencionaba Jesús hace un momento, lo inédito del acontecimiento, la cefalía de no tener al monarca, la coyuntura de tener al acoso, una serie de posibilidades, la caída de un gobierno arrinconado, la emergencia de movimientos de fuerza popular con reivindicaciones de largo tiempo que se expresan de distintas maneras, algunos por el cauce constitucional como desembocará Morelos, otros que quizá tengan una reivindicación más agraria, más de tierra, menos institucional, qué sé yo, hay todo eso. Entonces, conjugar todo eso, entenderlo y lo inédito, pues deja bien claro que ahí la inventiva de la gente también, lo que alguien ha hecho, hay también una dosis de imaginación para ir creando, y ese periodo para algunos ha sido visto como un periodo muy imaginativo de creación de soluciones ante un escenario impensado. Una cosa que fue interesante, y después del corte regresamos, fue precisamente la Constitución de Apatzingán, que resultaba muy moderna, ¿no?, para su momento, ¿no?, por lo menos para el contexto mexicano. Pero hacemos un corte y regresamos y platicamos de la Constitución de Apatzingán. Gracias. Regresamos. Ana Carolina, dime, la Constitución de Apatzingán creo que es un ejemplo interesante de estas ideas y toda esta intensidad. De esta ebullición, de la manera tan rápida como evolucionan algunas cabezas, en concreto la de Morelos, ¿no?, de quien tenemos muy pocos antecedentes de cómo era su manera de pensar. Cuando él deja su iglesia ahí en Carácuaro, pues todavía se toma la molestia de pasar a la mitra y avisarle al obispado que les encarga ahí su parroquia, en lo que ahí vuelve al ratito, como quien dice. Tras eso se va y se une a Hidalgo, que era una gente muy admirada por él desde el colegio. Y bueno, y lo sorprendente es que después va a estar suscribiendo una constitución que no es que él la haya pensado, pero que junto con lo que acontece en ese lapso pequeñísimo de 4 años y en unas condiciones muy difíciles, de todas formas, pues es una revolución constitucional, una propuesta con características modernas que surgen a veces, y estoy simplificando a nivel del exclusivo Morelos, de alguien que había sido educado en la teología moral y que tenía otro tipo de instrumentos, pero que intelectualmente evoluciona hacia dejar este legado que se podrá discutir si se aplicó o no se aplicó, si solo en ciertas zonas de Michoacán o si importó más la Constitución de Cádiz, pero de todas formas implica, pues, en esas condiciones, como un puñado de hombres lograron sacar un documento de esta naturaleza, ¿no? Claro. Y bueno, ahí está un libro del Instituto
reciente. Le hacemos que con propaganda. le claro. hacemos propaganda y que esté en línea sobre la Constitución de Apatzingán y que todo mundo podrá tomar y mirar para ver qué interpretaciones actuales hay al respecto. Me parece muy bien. Jesús, realmente detrás de toda esta narrativa que hay sobre la independencia, sin duda, siempre se ha jugado una idea de soberanía, ¿no? Las diferentes narrativas, porque tampoco es cierto que ha habido una sola narrativa del Estado, ¿no? Me refiero a los discursos públicos y políticos, etcétera, pero siempre ha habido detrás la idea de soberanía, la idea de patriotismo, la idea de amor a la patria, ¿no? Tú has escrito sobre este tema, ¿no? ¿Cuál es el sentido que puede tener? Sí, bueno, tocas algo, bueno, casualmente acabo de escribir en el número reciente que está circulando de relatos e historias de México, que se consigue en prácticamente cualquier puesto de revistas de este país, un artículo sobre la patria, precisamente, una reflexión sobre este sentido. La creación de los estados nacionales implicó también la necesidad de crear una nación que no existía. Antes de eso, se pensaba en términos políticos y jurídicos estrictamente de una nación española. Entonces, todos los habitantes del Imperio Español, desde esta perspectiva, reitero, jurídica y política, eran españoles. Pero ahora resulta que va a haber mexicanos. ¿Y cómo consigues que los habitantes de un determinado territorio, cuyas fronteras además no están todavía debidamente definidas, debe identificarse con él y sentirse parte de una comunidad? Claro, en el discurso liberal se apela al concepto de nación, ya está presente ahí. Entonces es como un anhelo, como una aspiración. Pero llama la atención que este concepto pues no arraiga tan fácilmente. Entonces la clase política se da cuenta de eso y busca otro que se le equipare, que ya esté presente en el imaginario político, en el lenguaje político hispano anterior a la guerra de independencia, como el de patria. Entonces son dos conceptos que entran en tensión. Y es muy interesante porque en la Constitución de 1824 el término patria no está, porque expresa precisamente, está el de nación, todo el tiempo se habla de la nación mexicana porque se está expresando ahí el anhelo. Y en 1836, en la Constitución, la conocida comúnmente como las 7 leyes, rescatan el concepto de patria, porque se dan cuenta que es ese el que sí tiene un significado, sí tiene para muchos de los habitantes de ese territorio que ahora se llama México. Entonces, ¿cómo se entendía la patria antes de la independencia? Bueno, la patria era ese espacio acotado, ese pueblo en que se nacía y a menudo se crecía, se establecían relaciones sociales, vivencias, en fin, se trataba con mucha gente, es decir, había una relación afectiva con ese espacio. Entonces era común decir, fulanito de tal, cuya patria es Celaya, o es Toluca, o es Monterrey, era lo más común. Entonces, claro, en ese proceso de construcción de la nación, entonces lo que se busca, mediante la pedagogía cívica, es que ese sentimiento se sublime a un territorio más amplio. Entonces, que este vínculo, digamos, además se analoga al sentimiento que se siente por una madre, se pueda sentir por un espacio mucho más amplio. Eso es un proceso muy complejo. ¿Cómo le haces, no? Claro. Llevó todo el siglo XIX y buena parte del XX lograr, digamos, que los miembros de esta sociedad construyeran ese sentido de identidad. Pero entonces se usó patria y convivió junto con el de nación, que era la aspiración liberal. Ahora, sin embargo, como que hoy en día la referencia a la patria, la idea misma de independencia, no parece tener la misma vitalidad, digamos, a la hora de convocar los sentimientos de los mexicanos hoy en día, ¿no? Bueno, habría dicho el viejo Hobson que ya estábamos en la era posnacional y murió muy anciano, pero no le tocó ver todo un surgimiento de vocaciones que hay en el mundo actual. Lo que sí creo es que el lector de hoy, el escucha de hoy, el alumno de hoy,
requieren de una versión mucho más compleja y rica de lo que, bueno, simbólicamente sí tenemos allí la imagen con los personajes, con lo que convocan sus nombres, pero ciertamente en un mundo como el de hoy, ni podemos decir que ese sentimiento se haya extinguido, sino que se haya, digamos, muy en lo profundo parece ser que en los seres humanos ya este proceso de 2 siglos pues ha calado y nuestras identidades van por ahí. Pero creo que efectivamente cierto tipo de discurso o manera de acercarse a revisar esos procesos y analizar de manera más consciente nuestras identidades y el punto de partida de lo que hoy nos congrega, que es la nación mexicana, exige como otro tipo de discusión, de análisis y de instrumentos para mirarlo, ¿no? Eso diría yo en este mundo del presente, ¿no? Sin embargo, digamos, al final de cuentas, eso es un evento histórico, pues que formó a nuestra nación, ¿no? Digamos, aunque hoy los jóvenes están pensando de otra manera, habría que recuperar también algunas cosas de esa práctica identitaria. A lo mejor siempre los discursos nacionalistas son peligrosos. Hobsbawm, decía que había que tener mucho cuidado con los nacionalismos, y creo que tenía razón. Eso es un tema que a veces nosotros, de una manera descuidada, particularmente quizá por nuestro país, por nuestra historia, no nos percatamos, ¿no? Pero es muy peligroso muchas veces, ¿no? Caer en nacionalismos exacerbados. Pero al final de cuentas, ¿no vale la pena recuperar algo de esta idea de la patria, de esta idea de identidad, que se ha debilitado, ¿no? Yo no sé si estás de acuerdo. Mira, ese es un debate complicado. Yo no sé si se ha debilitado ese sentido de pertenencia a una comunidad política, independientemente de cómo la queramos llamar. Hobsbawm escribe desde su realidad europea, donde los nacionalismos, obviamente, y de izquierda, por supuesto, donde los nacionalismos terminaron en tragedias. O sea, es decir, tienen una carga axiológica negativa muy fuerte. En América Latina, los nacionalismos, sobre todo que es un fenómeno más del siglo XX, reitero, yo creo que el patriotismo es del siglo XIX, el nacionalismo es del siglo XX en Hispanoamérica, pero sobre todo para México después de la Revolución, es un nacionalismo defensivo. Tiene otras, claro, se abusó de ese discurso porque se pretendía que fuera un nacionalismo homogéneo, plano, incluyente, donde la diversidad quedara subsumida. Hoy creo que esa idea ya está superada, incluso en nuestra Constitución. Ya se habla de un Estado pluricultural y se asume que la nación, la mexicana, es diversa. Entonces, sí, yo creo que sí tiene una enorme vigencia, sigue siendo un elemento cohesionador, aunque sea resemantizado. De eso no me cabe la menor duda, ¿no? Y en efecto, pueden ser muy riesgosos los nacionalismos, sobre todo si se entienden en esa forma en que aquí se entendió como uniformidad, como homogeneidad, donde no hay espacio para el disenso, o en las experiencias europeas, ¿no? Entonces, son las cosas que creo que hay que cuidar, vamos. Sobre todo, digamos, para que nuestra audiencia lo entienda, sobre todo era un discurso contra la izquierda europea en ese momento, el de Hobsbawm, ¿no? De que se volvía muy nacionalista, ¿no? Claro. Es curioso, pero el Brexit lo votaron la derecha y la izquierda, ¿no? Exacto, sí. Los extremos, ¿no? A propósito. Tío, yo creo que sí tiene que reformularse en un mundo lleno de migraciones, lleno de gente que se traslada. Realmente el nacionalismo como elemento de exclusión o de intolerancia, pues yo creo que, ahora sí que diría aquí ya en China, no. Habría que no darle cabida, ¿no? Entonces, ¿cómo revivir, revitalizar un sentimiento de identidad en un mundo que deseablemente tiene que abrir sus compuertas a la diferencia, a la pluralidad y inclusive pues al acercamiento de poblaciones que van y vienen en todas partes, ¿no? Sí, eso es fundamental. Que conviven. Me parece muy importante esta tesis de que tenemos que entenderlo en el marco del reconocimiento de una sociedad plural, ¿no? Y quizá a veces exigimos demasiado de la identidad nacionalista
a muchas comunidades, ¿no? Eso es fundamental. No sé qué ustedes piensan de esto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Además hay que entender los momentos históricos en que surgen los conceptos. Durante la época de las guerras que derivaron en la independencia, entre 1810 y 1821, obviamente la necesidad de construir la nación nace precisamente de una necesidad también de construirse una identidad en oposición a lo español. Por lo tanto, sí requería, digamos, en ese momento, cohesionar y uniformar en cierto sentido lo que no era uniforme, ¿no? Eso es muy, muy importante y eso fue transformándose con el paso del tiempo. Pero ahora ya no. Ahora ya no tenemos, digamos, necesidad de redefinirnos de otro modo, sino hay que respetar esa diversidad. Gracias, muchas gracias. Pues es muy interesante, realmente hay muchos temas. Yo me quedo con esta idea, vivimos en un mundo globalizado, muy diferente, plural, y en el cual tenemos que recurrir a nuestra memoria histórica, pero de una manera reflexiva, que nos permita pensar lo que es hoy México y lo que es su historia. Muchísimas gracias y nos vemos Fernando. para el próximo jueves.